Bueno, Bueno, amados, bendiciones, muy buenos días, qué gusto poderles saludar. Hoy bendigo sus vidas, bendigo a todos los que están a través de esta plataforma de Sala Zoom y también a quienes están ingresando por Facebook Live a este tiempo de oración escritural. Hoy vamos a tomar como base bíblica el libro de Hechos, capítulo 3, del verso 1 al verso 9. Y en esta ocasión ya Lile nos va a hacer el favor de leer esta palabra. Bien pueda. leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro y Juan sabían, dice, curación de un cojo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9 de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien que ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba la Hermosa, para que pidiesen limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio al padre y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ay, espera que se me salió. Me faltó. Pero un momentico que se me perdió. Levántate y tomándolo, le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tomándole por la mano derecha, levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo y andó y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Amén, muy bien. Yalile, mil gracias, muy amable. Sí, Señor. Bueno, muy bien. Tengan la bondad de hacerse a una hojita, a un esfero y tomar apunte de estas cosas que les voy a compartir. He titulado esta enseñanza La hora de un milagro. La hora de un milagro, ¿sí? Porque todos necesitamos y todos tenemos que ver con milagros. Nuestra vida está llena de milagros. Desde que nacemos hasta que morimos, la vida está llena de milagros en nosotros. Entonces, debemos tener en claro que hay que mirar bien, como una introducción, porque estos hombres, Pedro y Juan, le dijeron al cojo: míranos. Por eso hay que mirar bien. ¿Qué estaba mirando el cojo? Estaba mirando tal vez las manos, les estaba mirando la mano a Pedro y a Juan para que le dieran algo. Pero Pedro y Juan le dijeron: no, míranos a nosotros. O sea, no nos mire la mano, míranos los ojos, míranos la cara. Porque si hay algo que hay que hacer en estos tiempos, es quitar la mirada del problema. Quitar la mirada del problema. Estamos enfocando mucho en el problema. Hay personas que por mirar tanto la deuda no buscan la solución. Hay personas que por mirar tanto los celos no buscan la solución. Hay personas que por mirar tanto la rebeldía de un hijo no buscan la solución, etcétera. O sea, tratemos de quitar la mirada del problema, ¿sí? O sea, de la preocupación. Mejor utilicemos la ocupación para solucionar el problema. Lo cierto es que en este caso del cojo, este hombre tenía ya la costumbre de estar pidiendo. Y en la cultura judía,
únicamente se le permitía pedir limosna a las personas pobres y a las personas impedidas de alguna parte física de su cuerpo. No había otra forma, o sea, nadie podía pedir limosna porque se quedó sin trabajo o porque la esposa o el esposo lo dejó o porque no tiene padres o algo así por el estilo, no. Tenían que demostrar que eran muy pobres o tenían que demostrar que eran impedidos o inválidos, ¿sí? Entonces, vamos a ver algunos detalles de esta lectura. Lo primero que dice es la hora novena, la hora novena. ¿Sí? Si algo tiene el pueblo judío es el tiempo de oración, como costumbre. Es una costumbre para ellos. Y cuando ellos la hacían en el templo, pues tenían mayor honor, porque ellos oraban en sus casas. O sea, ellos no sustituían el orar en sus casas para dejar de ir a orar al templo, no. Ellos lo consideraban un honor de doble gloria, de doble bendición. Entonces quiero que anoten esta frase, por favor. Es bueno unir la fe nueva con la disciplina antigua. Es bueno unir la fe nueva con la disciplina antigua. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a orar. Vamos a orar. Si estamos hablando de oración, debemos ponerla en práctica. Orar. Pedirle a Dios su bendición para este nuevo día, para este nuevo tiempo. Ninguna oración, aunque de pronto la hagamos de la misma manera, usando las mismas palabras, la estamos diciendo en otro tiempo. Entonces, tiene validez delante de Dios, porque estamos, ¿sí?, acercándonos a Él, porque a veces tenemos una necesidad apremiante, que no podemos cambiar lo que decimos. ¿Por qué? Porque todavía no hemos tenido la respuesta. Entonces, quiero invitarles a que inclinen su rostro y a que con humildad, ahí donde se encuentra cada uno, le diga a Dios: Señor, mil gracias por este nuevo tiempo, Señor, por este nuevo horario, Dios, donde tú nos permites acercarnos confiadamente ante ti. Y lo hacemos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a nosotros los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús de Nazaret, porque Él fue el autor, porque Él fue el consumador de la fe, porque Él fue quien se sacrificó en la cruz del Calvario por amor a nosotros, porque Él fue el que instituyó este plan de oración. Él fue el que nos enseñó. Él nunca estaba ocupado. Él nunca estaba tan cansado como para no hacer oración. Él siempre demostró y le enseñó a sus discípulos, a sus apóstoles, a toda la gente que lo seguía, que Él era un hombre de oración, de oraciones intensas, de oraciones concretas, de oraciones para luego ver resultados. Amado Dios, te rogamos, Señor, que de este tiempo de oración tú nos bendigas con grandes bendiciones, abundantes, Señor. Que esta semana, Dios, sea una semana de respuestas, sea una semana para ver cosas gloriosas y poderosas, para ver cosas nuevas. Que toda petición que haya en el corazón de Miriam Ramírez se concrete, Señor. Que toda petición que tenga Marisol Quintero, que tú, Señor mío, la respaldes, la bendiga, Señor. Que toda petición que haya en Luz Marina Bautista, Padre, seas tú obrando, porque tu palabra dice que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de ti, con oración, con ruego y con acción de gracias. Señor, toda petición que tenga Miguel Garzón, Dios, que seas tú obrando, supliéndolas, Padre. Toda petición que tenga Claudia Mayerli, Señor, de igual manera, Padre. Glorifícate abundantemente y respóndele, Señor, por su amor, por su fidelidad a ti, Dios del cielo. De igual manera para Teresa Quintero, Señor, que está orando por su casa, por sus hijos, Señor. Seas tú bendiciéndole abundantemente. Tu bendición para Yalile, Padre. Que seas tú obrando, Dios, con poder, con gloria, con autoridad, Señor.
porque tú conoces los deseos y las intenciones de los corazones. Tu palabra dice, deleítate en Jehová y Él te concederá cada petición del corazón. Señor, bendice a Yalil. Bendice también a Olga Real, Dios. Sé tú obrando en la vida de ella. Sé tú obrando en la vida de su casa, de su familia, Señor. Por el poder de tu palabra. Obra, Señor. Respóndele a cada petición que ella hace allí, en la intimidad. En cada oración, cada ruego, aún cada lágrima, Señor, que se convierta en gozo, en alegría y en paz, Dios. Dios, tu petición, a petición de Karen Alarcón, Señor, que seas tú obrando en la vida de ella, que seas tú concediéndole cada deseo de su corazón, Señor, porque tú nos has dejado la oración como una canal, Señor, como una forma, Dios, de comunicación contigo. Y lo hacemos por los méritos que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Él dijo que todo lo que pidiéramos en oración creyendo lo podíamos recibir. Y aquí estamos, Señor, creyéndote a ti, Padre, creyendo que tú obrarás en nuestros hogares. Lo estás haciendo y lo seguirás haciendo, Dios. Nuestras casas, Señor, nuestras familias, Señor, están guardadas por ti, porque tú estás obrando, porque tú estás obrando, Señor. Si puede levantar sus manos, dígale, Dios, gracias por obrar en mi casa. Gracias por tenerme en la nómina tuya. Gracias por tenerme en el listado, Señor. Gracias por invocar mi nombre, Dios, porque en la eternidad tú pronunciaste mi nombre, Dios, y me escogiste para estar delante de ti. Dígase, cada uno en sus palabras, con su actitud reverente, amando al Dios de la gloria, diciéndole, Señor, mi vida sin ti no tendría sentido. Mi vida sin ti no valdría nada, Señor. Mi vida sin ti, Padre, carecería de un propósito, Señor. Pero si te puedo amar, si te puedo honrar, si puedo bendecir tu nombre, es porque tú, Señor, me escogiste para esto. Y te lo agradezco, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, la hora de un milagro, la hora de un milagro. Dice que era la hora novena, ¿no? La de la oración. Para nosotros, la hora novena son las 9 de la mañana, pero para los judíos, la hora novena es las 3 de la tarde. Para ellos el día comienza a las 6 de la mañana. Y si uno suma 9 horas después de las 6, que para ellos sería la primera hora, serían las 3 de la tarde, ¿sí? Entonces, aunque Pedro y Pablo y Juan ya eran conocedores del Evangelio de Cristo Jesús, ellos, sin embargo, seguían asistiendo al templo. Ellos seguían yendo allá porque ellos tenían arraigada esa costumbre, esa forma. Ya después fue que se fue perdiendo, pero ellos observaban las costumbres judías. ¿Para qué? Para identificarse con las personas de su tiempo, con sus padres, con sus hermanos, con su familia, aún con sus conocidos. Ellos no perdieron esa costumbre de la oración. Lo que pasa es que aprendieron a orar más efectivamente. Antiguamente sus oraciones eran rutinarias, sí, casi sin vida, casi sin fuerza, sin dinamismo, pero la oración de ellos cambió muchísimo. Entonces ellos iban más por testimonio y más para dar evidencia de que en ellos estaba quien había instituido la oración. Cuando se habla de Pedro y Juan, notemos que los hermanos de ellos también eran apóstoles, pero no estaban con ellos. En el caso de Pedro, el hermano de Pedro se llamaba Andrés y el hermano de Juan se llamaba Jacobo. Pero a veces nosotros tenemos personas con las cuales nos aliamos de tal manera que hacemos cosas que no hacemos con la familia. Sorprendente eso, ¿no? Uno debiera estar con un hermano, con el papá, con la mamá, con un tío, con un primo, pero ellos no, ellos empezaron a ser muy buen equipo y tenían afinidad en la oración, tenían afinidad en lo que hacían. Y no fue la única vez que estuvieron juntos, fueron muchas
¿Ves? E incluso en el monte de la transfiguración. Ellos dos fueron escogidos por el Señor Jesús. Cuando Jesús entró a resucitar a una niña que había muerto, Pedro y Juan estaban ahí. O sea, ellos hacían parte de un grupo muy selecto de parte de Dios. Y qué bueno es uno estar entre, como los preferidos, por decirlo así, entre comillas, entre los que están cerca del Señor para aprenderle a hacer cosas más importantes. Vamos a hablar un poquito del enfermo. ¿Qué características tenía el enfermo? En primer lugar, que era cojo y era cojo de nacimiento. Era cojo de nacimiento, o sea, él no sabía lo que era andar. También se puede decir que era una persona que no conocía al Señor, nunca había caminado con el Señor. Adicional a ser cojo, era pobre, o sea, él tenía como los dos requisitos que pedía el Imperio Romano para que pudiera ser aceptado en las calles, vivir como un mendigo. ¿Sí? Entonces, él era pobre, pedía limosna porque él no tenía quien lo sustentara. En tercer lugar, dice que a él lo traían. Claro, por ser cojo, no se podía movilizar por sí mismo. Entonces a él lo traían. Posiblemente amigos o también familiares muy pobres. Porque si se llegaba a saber que un familiar de él tenía formas de cómo sostenerlo, no le permitían, no le permitían ejercer la mendicidad. A ese familiar lo hubieran obligado a sustentar a su familiar pobre e impedido. Algo que tenía este enfermo es que tenía muy buena vista. Tenía muy buena vista. Mire que uno puede estar impedido de ciertas áreas, pero Dios siempre va a aprovechar de lo que nosotros estemos bien. En lo que a nosotros nos sirva, nos sirve. ¿Sí? Lo que a nosotros nos sirva, nos sirve y le sirve a Dios para utilizarlo como un canal, como una forma de bendecirnos. Entonces, este enfermo vio a Juan y vio a Pedro como personas comunes y corrientes. Claro, ellos no tenían nada de excepcional, pero, sin embargo, ellos sí eran excepcionales. Ellos eran diferentes. Entonces, Pedro y Juan lo que hacen con este cojo de nacimiento es decirles, míranos, míranos. Y qué bueno cuando uno sube la mirada, ¿no? Y por obvias razones, este señor pues estaba ahí en el piso y era mirando su situación. Y Pedro y Juan, así se hubieran estado un poco como inclinados, de todos modos a este hombre le pidieron que los mirara, que quitara su mirada del problema, de lo que estaba viviendo. Porque si hay algo en la vida que tenemos que hacer, y más en estos tiempos, mis amados, es mirar hacia arriba. Como dice el Salmo 121 creo que es, donde dice, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Porque nuestro socorro viene ¿de quién? De Jehová, que hizo los cielos y que hizo la tierra. De allá viene nuestro socorro. ¿Sí? Entonces, quitar la mirada del problema, mis amados. Si hoy usted está viviendo una situación que le aqueja, de pronto de índole sentimental, de índole de pareja, de índole de familia, económico, de salud, mire hacia arriba, miremos hacia arriba, miremos hacia Él, que Él va a abrir puertas, que Él va a abrir espacios, que Él va a hacer que nosotros salgamos de esa situación en la que nos encontramos. No quedarnos consintiéndonos nosotros, ni lastimar, ni produciendo lástima para terceras personas, no. Invocando el nombre del Señor, Dios es fiel. Dios es fiel y Él no va a dejar que caiga a tierra nuestras palabras, nuestras oraciones. Dios es muy fiel y Él nos ama más de lo que nosotros nos podemos amar. Y Él nos ama más de lo que cualquier persona nos pueda llegar a amar. Entonces,
de Pedro y de Juan, se puede decir que ellos ya sabían lo que iban a hacer. El que no sabía qué iba a pasar era el cojo. Pero Pedro y Juan estaban convencidos de qué era lo que tenían en su vida. Cuando uno tiene posición en Cristo y cuando uno desea ayudar, amado, mire, uno ayuda, uno ayuda. Dice el versículo número 3, dice, refiriéndose al cojo, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. O sea, cuando habla de ruego, es como una súplica incesante, o sea, ese ruego va acompañado de unos gemidos, como de una lástima. O sea, él se estaba volviendo experto en pedir. Toda la vida prácticamente le tocó hacerlo, toda la vida. En otra parte la escritura dice que este hombre ya superaba los 40 años de edad. Es muy lamentable, amados, toda una vida como destinado a arrastrarse o a depender de terceras personas. ¿Sí? Y se acostumbró a pedir. Versículo 4 dice, Pedro con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Esa era la intención de este hombre, recibir una moneda. Le pidieron, les pedía a ellos una moneda, una moneda, una moneda. Pero en el verso 6, que no fue intención de Yalile repetirlo, pero a mí me gustó que hubiera pasado eso, que lo hubiera repetido. Donde ella dijo, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Mm? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Recuerdo el título de este mismo mensaje, pero en otro predicador, que decía, si hubiera habido una moneda, este hombre sigue cojo. Si hubiera habido una moneda, este hombre sigue cojo. Porque todo el mundo le daba monedas, pero ninguno lo sanaba. Y hay personas que necesitan esa sanidad. Mire que hay situaciones que no son de dinero. Este hombre, el dinero no era problema, de todo, alguno le daba. Pero aquí vemos nosotros que Pedro con Juan, cuando le dice, no tenemos plata, no tenemos oro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo. Y dicen de dónde, de Nazaret, porque en ese tiempo había muchos nombres, muchas personas con el nombre Jesús, pero ninguno de Nazaret. Todos eran de Galilea o de allí de Sidón, otros eran de allí de donde estaba el apóstol Pedro, ¿sí? Otros eran de Capadocia, de Bitinia tal vez, otros de Cesarea, de Filipo, bueno, de diferentes lugares. Pero Jesús de Nazaret solo había uno. Y ellos lo identifican, porque mucha gente no quiso a Jesús de Nazaret. Mucha gente no lo quiso. Y aquí lo que estaban haciendo ellos era comprobando que ese Jesús de Nazaret, el que rechazaron, al que golpearon, al que mataron en la cruz del Calvario, seguía vivo y estaba con ellos. Y les afirman, ellos dos le dicen, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. O sea, esa fue una orden contundente. Levántate, hombre, y anda. Y vemos nosotros que lo que ellos le dijeron, hombre, usted no necesita monedas, usted no necesita dinero, usted necesita un milagro que le solucione el problema de por vida.
Ahora, pensar que Pedro y Juan no tenían dinero es una incoherencia, porque la palabra de Dios dice en el libro de Deuteronomio, dice, no te presentarás delante de mí con las manos vacías. Si algo tenía claro un hombre judío, y más un creyente judío en Jesucristo, ellos ponían en práctica esa palabra, ¿sí? Ellos no era que de pronto no tuvieran, no. Ellos sí tenían, porque ellos, a dos cosas iban los judíos al templo, a dos cosas. La primera, a adorar, y la segunda, a dar. Anoten eso, por favor. Los judíos iban a dos cosas al templo, a orar, pero también a dar. A orar y a dar. Ellos no iban a pedir. Somos nosotros los que cambiamos el estilo de la oración. Somos nosotros los que nos acostumbramos a pedirle a Dios, pero para un judío, el propósito de la oración era adorar y dar. El propósito del templo era adorar y dar. Así pues de que ellos sí llevaban dinero. Pero es que ellos entendieron algo. Ellos entendieron algo. Que el dinero que es de Dios no hay que dárselo a las personas, sino que sigue siendo de Dios. Ellos lo entendían y lo tenían claro. Ese concepto lo tenían muy claro ellos. Y sí tenemos dinero, pero no para ti. Para ti te tenemos un milagro. Yo creo que si lo hubieran puesto a escoger, que le hubieran dicho, mira, hombre, le vamos a dar 5 monedas de oro o lo sanamos de por vida. Yo creo que cualquiera, sin pensarlo mucho, hubiéramos dicho, no, que nos sanen. Que nos sanen, es mucho mejor, claro, porque el dinero lo puedo conseguir por otros lados. Pero la sanidad, y es que este hombre nunca había caminado. Prácticamente no tenía un hogar, no tuvo una familia. Y si él podía volver a podía caminar, pues él iba a poder conquistar a una mujer, tener hijos. Entonces la vida de él iba a cambiar totalmente. Entonces, para los que de pronto tenían el concepto o habían aprendido que ellos no era que tenían plata pero no le querían dar, no. Es que ellos sí tenían dinero, pero para el templo, para el templo. Luego, otro detalle más con respecto a esto es que lo tomaron de la mano, ¿sí? Porque dice el versículo 7, y tomándole por la mano derecha, le levantaron. A pesar de que el milagro ya estaba efectuado, uno necesita manos que lo levanten. Y él se dejó ayudar. Porque hay personas que prefieren la pobreza, prefieren la mendicidad que salir de allí. Porque sea como sea, esto les hace a ellos mantenerse como despreocupados, solamente provocar lástima y ya. Hacen de la pobreza una empresa prácticamente. Pero este hombre no, este hombre sí quería salir de esa situación porque él se dejó ayudar. Cuando le tomaron por la mano derecha, dice que al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y cuando él ve que está de pie, como si estuviera probando el milagro, empezó a saltar y empezó a caminar. Yo me imagino que caminaba de un lado para el otro, porque él nunca había caminado, mis amados, nunca. Mire ese milagro tan extraordinario que Dios obró en la vida de este hombre. Dice que él saltó. ¿Y qué hizo? Mire, lo más maravilloso, entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Qué extraordinario milagro. ¿Se da cuenta cuando Dios sana a una persona del corazón, del alma?
Cuando Dios obra en una persona, mire lo que puede suceder. Mire todo lo que puede suceder. Este hombre se levantó, saltó, caminó y entró con ellos al templo. ¿Para qué lo sanaron? Para que fuera uno más de los muchos que estaban adorando a Dios. Porque hay personas que solo llegan hasta la puerta, pero nunca entran. Nunca entran. Y Dios no quiere simpatizantes, Dios quiere creyentes. Simpatizantes hay muchos y solo hasta la puerta, pero nunca disfrutan de lo que pasa dentro. Nunca celebran, nunca se gozan y prefieren muchas veces criticar desde afuera. Pues la vida de este hombre, ¿sí? Todo el mundo entraba y salía, pero él siempre a la puerta. Hasta ahí llegaba. Por eso hoy Dios quiere sanar muchos corazones, personas que están indecisas, personas que no hallan y pueden hacerlo, pero como están enfermas de los pies, como están enfermas del corazón, como están enfermas del alma, hay que sanarlas, hay que sanarlas. Cuando uno hace una visita, cuando se abre un altar familiar, cuando se ora por las personas, Dios está sanando. Dios está sanando a esas personas. ¿Para qué? Para que entren al templo, para que sean parte activa, dinámica y se gocen también. Y en el versículo 9 dice, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y dice que le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Porque la gente estaba acostumbrada a verlo así. La gente estaba acostumbrada a verlo pedir limosna. Y me atrevo a pensar algo, permítanme pensar algo así. Mucha gente le gustaba verlo ahí, porque era como una forma de decir, yo tengo compasión de un enfermo. Amado, lo mejor es no tenerles compasión, sino sanarlos. Acordémonos de aquella multitud que estaba con Jesús. Eran como 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Llevaban 3 días con Jesús y los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, ya es hora que los despida. Déjelos que se vayan para las casas. Y Jesús dijo, no se pueden ir para las casas. Yo tengo compasión de ellos. No vaya sea que por el camino se desmayen. Jesús mismo les dijo a sus discípulos, no, yo tengo compasión de la gente. Y obró un milagro, multiplicó unos panes y unos peces que había y le dio a todo mundo. Amados, no nos llenemos de compasión por la gente, hagamos algo. Hagamos algo, una oración adicional, una visita a alguien que lo necesite. Estar ahí, amados. No hay necesidad de decir que amamos, lo bueno es demostrar el amor. Porque dentro de nosotros hay un poder adicional para sanar enfermos. Mire, este hombre fue sano porque Pedro y Juan se atrevieron. El hombre estaba donde, en la puerta del templo La Hermosa. Aunque un mendigo estuviera en una puerta, mire que como era el templo, no, el lugar no se veía malo. Nadie lo veía malo. Pero si ese hombre hubiera estado en la puerta de una casa de cualquier persona, claro, trata de sacarlo del lugar. Pero como era el templo, ¿se da cuenta? Pero Dios no quiere que estén ahí enfermos. Dios quiere que estén sanos. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Entonces se demostró el amor de Dios en este hombre. Entonces, el cojo prácticamente es una vida vivida, una ilustración del pecador perdido. Todos nacemos cojos. Ninguno podíamos andar por nuestro pecado, porque era desagradable a Dios. ¿Sí? Siempre estuvimos fuera del templo. Ahora podemos entrar al templo a disfrutar también y a participar. Este hombre mendigaba,
Y yo creo que así éramos muchos de nosotros. Mendigábamos amor, mendigábamos aceptación, mendigábamos caridad, producíamos lástima. Pero es en el nombre de Jesús, cuando uno llega a Cristo Jesús, la vida de cualquier persona se dignifica, se dignifica. Entonces, les invito a que inclinen su rostro una vez más y con humildad hagamos las veces de esos cojos, de esos mendigos, de esos que no podíamos andar, de esos que andábamos fuera del templo. ¿Sabe cuánta gente está fuera del templo? Por problemas a veces que no valen la pena, por asuntos. Amado, creo que tenemos que pasar las páginas del me dijeron, me miraron, como que allá no le ponen cuidado a uno, amado. Sé que tenemos que compartir con las personas, pero esto se trata de nuestra salvación. Esto se trata de una intimidad con Dios, de un compromiso con Dios. Y tenemos que valorarlo. Tenemos que valorarlo al máximo. Con sus ojitos cerrados, vas a decirle al Dios de los cielos, Señor, yo también, igual que este hombre de esta historia, también nací cojo. No podía andar. Siempre estuve por fuera, mendigando. Por esa razón, Señor, hoy que tú me restituyes, que tú me devuelves, Señor, la posibilidad de entrar, lo voy a hacer. Voy a valorar, Señor, ese privilegio tan grande que tengo de parte tuya, de poder entrar a adorar, a exaltar tu nombre, a bendecir tu nombre, Señor, porque es justo, ya que tú me sanaste, ya que tú me quitaste las vendas, Señor, que me ataban mis pies, ya que tú me quitaste esa cojera, el estar cojo, estar impedido para poder entrar y hacer cosas por mí mismo. Dígale, Señor, voy a empezar a valorar más esta sanidad que tú me das y voy a empezar a hacer cosas que me den utilidad. Voy a ser útil en la obra tuya. Voy a mirar bien, voy a observar bien, porque no de todo mundo me puedo valer, que era lo que pensaba el cojo de esta historia. Aquí llegaron dos nuevos que me pueden ayudar. No hay que mirar a las personas que pueden solamente soltarme a mí, ¿no? Y no, yo también, ¿qué puedo servir? Porque este joven se volvieron, iban dos, pero entraron tres. Entraron tres. Y si seguimos sanando personas de su corazón, del alma, entraremos cuatro, entraremos seis. Esa es la consigna, mis amados, amados de Dios. Dios no obra un milagro en nosotros simplemente para decir, Dios me sanó, pero ¿para qué me sanó? ¿Para qué me sanó el Señor? ¿Para qué Dios restauró mi hogar? ¿Para qué Dios me devolvió mi salud? ¿Para qué Dios? ¿Para qué Dios me dio esto o aquello? Tenemos que buscar el significado, no solamente para decir, Dios obró un milagro en mí, pero ¿qué pasó de ahí en adelante? Ese famoso y tenemos que nosotros darle vida, decir, Señor, tú me sanaste para que yo pudiera ir. Tú me sacaste de la depresión para yo ir y ayudar a personas que están deprimidas. Tú me sacaste de las drogas, del alcohol. Tú me sacaste, Señor, de mi baja autoestima para ir a levantarle los brazos a otras personas. Dígale, Señor, voy a empezar a ser útil. Voy a empezar a ser útil. Voy a empezar, Señor, así como este hombre fue sanado, Dios le usó su vida para cosas grandes, para cosas poderosas. Un milagro con propósito. Porque Dios siempre tiene una hora para un milagro. Este es el día, Claudia. Este es el día, Marisol. Este es el día, Olguita. Este es el día, Carolina. Este es el día, Jennifer. Este es tu día y esta es tu hora. No la dejes pasar. No la dejes pasar. Levántate y anda. Levántate y anda. Adora al Dios de los cielos. Aunque no tengas fuerzas, aunque tengas problemas y dificultades.
Adóralo a Él, bendícelo a Él y vas a ver respuestas extraordinarias. Vas a ver respuestas asombrosas del Dios de los cielos. Porque si para este hombre le llegó su hora, él creyó que era un día normal, ¿sí? Pero se volvió anormal. De ese día se iba a hablar mucho y hasta el día de hoy hablamos nosotros de ese día, el día de la oración, el día de la oración, bendito el tiempo de la oración, porque ahí suceden muchos milagros, milagros asombrosos en tiempos de oración. Estar en Cristo más que estar en crisis es estar en Cristo Jesús y decirle, Señor, acepto ese milagro, lo acepto porque sé, Señor, que tienes un propósito con mi vida y te lo agradezco. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si puede, darle un aplauso ahí donde está al Señor, denle un aplauso, bendígalo a Él, exáltelo. Eso, muy bien. Señor merece todos los aplausos que le podamos dar a Él. Gloria al nombre del Señor.